Capítulo 3. Juegos mentales. Por una extraña alquimia cerebral, su placer siempre se convertía en pena, su ingenuidad en deseo salvaje, su astucia en amor, su vino en fuego, y así, siendo joven y hundido en la locura, me enamoré de la melancolía. Edgar Allan Poe. Jim entró a mi consulta temblando físicamente y derrotado por completo. En los 6 meses anteriores había estado recluido en un hospital de veteranos por severa depresión. Estaba a punto de jubilarse de un buen empleo de servicio civil, y el gobierno estaba generosamente guardándole el puesto para cuando regresara. Sin embargo, pronto se acabaría la disposición del gobierno de hacer esto, y saberlo solo contribuyó a la depresión del hombre. Jim tendría buenos beneficios de jubilación si completaba su carrera en los 2 años siguientes, y su actual estado económico estaba bien por sobre el promedio. 6 meses antes había hecho una importante inversión económica en un proyecto de vivienda que fracasó. Al momento no estaba seguro de que perdería su inversión, pero había pocas dudas en su mente de que oír la mala noticia era lo que había precipitado su depresión. Le pregunté si podía recordar algunos pensamientos dominantes que estuviera teniendo en ese tiempo. Declaró: me hallaba sentado solo en mi estudio reflexionando en qué hacer cuando me llegó el pensamiento: te estás hundiendo. Se lo creyó, pero no era cierto. Su panorama económico era mucho mejor que el de la mayoría. Le pregunté a Jim si le gustaría resolver estos asuntos y estuvo de acuerdo en seguir los pasos hacia la libertad en Cristo. Los pasos. Tratamos con muchas cuestiones y renunció a la mentira de que se estaba hundiendo. 3 horas después estaba sentado tranquilo ante mí, con paz mental y una sensación de esperanza por primera vez en meses. ¿Cómo se explica un cambio tan repentino? ¿Y puede ser duradero? Para explicarlo debemos entender cómo funcionan juntos el cuerpo material o ser exterior, el alma y el espíritu inmaterial o ser interior, con el mundo externo y con nuestro Creador. ¿Cómo se programó nuestra computadora? Antes de llegar a Cristo, estábamos espiritualmente muertos en nuestros delitos y pecados. Vea Efesios 2:1. En otras palabras, habíamos nacido físicamente vivos, pero estábamos espiritualmente muertos. No teníamos la presencia de Dios en nuestra vida, ni conocíamos sus caminos. En consecuencia, aprendimos a vivir de manera independiente de Él. Desde los primeros días, nuestra mente estuvo programada por el mundo exterior. Por eso, el corazón de alguien no regenerado es engañoso y está desesperadamente enfermo. Vea Jeremías 17:9. Nuestra cosmovisión y nuestras actitudes acerca de la vida se formaron de 2 maneras según el ambiente en que nos criamos. 1, por medio de experiencias imperantes, como el hogar en que crecimos, el vecindario en que jugamos, los amigos que tuvimos y la iglesia a la que fuimos o a la que no fuimos. Y 2, por medio de experiencias traumáticas, como la muerte de un miembro de la familia, el divorcio de los padres, maltrato físico o emocional o abuso sexual. Estas impresiones duraderas fueron quedando impresas en nuestra mente a través del tiempo por repetición o por la intensidad de las experiencias fuertes, tanto buenas como malas. Vivimos de acuerdo a lo que hemos decidido creer acerca de nosotros y del mundo que nos rodea.
No siempre tenemos conciencia de que constantemente estamos reuniendo información que forma, altera o intensifica nuestras creencias. Muchos van por la vida con una actitud despreocupada, inconscientes de cómo el mundo en que viven está influyendo en ellos. Las fuentes externas de información varían enormemente de una cultura a otra. No hay cultura de valor neutral. Todos tenemos alguna información segura y saludable de nuestros alrededores, así como estímulos externos contaminados y malsanos, los cuales afectan nuestra filosofía de la vida y nuestra percepción de nosotros mismos. Nuestro sistema de creencias siempre está cambiando a medida que procesamos informaciones y experiencias positivas y negativas. Por desgracia, no toda información que recibimos viene claramente definida como productiva o improductiva, buena o mala, verdadera o falsa. ¿Cómo se reprograma nuestra mente? Sin el Evangelio no seríamos más que productos de nuestro pasado. Ezequiel profetizó que Dios pondría dentro de nosotros un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Vea Ezequiel 36:26, lo cual sucedió de veras cuando nacimos de nuevo. Nos convertimos en nuevas creaciones en Cristo. Vea 2 Corintios 5:17. Y ahora tenemos la mente de Cristo. Vea 1 Corintios 2:16. En el mismo centro de nuestro ser. ¿Por qué entonces no pensamos distinto si nos sentimos mejor? Porque todo lo que se ha programado antes en nuestras computadoras desde el mundo exterior aún está allí y es susceptible de recordarse. Nadie pulsó el botón de borrar porque no existe. Nuestra computadora mental no tiene botón de borrar, por tanto es necesario reprogramarla. Las mentiras de este mundo se deben reemplazar con la verdad de la palabra de Dios. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Romanos 12:2. Antes de llegar a Cristo, estábamos conformados a este mundo y seguiremos conformados si permitimos que el mundo influya en nosotros. Nuestro cerebro aún recibe mensajes de este mundo y nuestra mente los interpreta, pero ahora tenemos un nuevo recurso interior, que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Vea Colosenses 1:27. El Espíritu de verdad nos llevará a toda verdad, y esa verdad nos hará libres. Vea Juan 8:32. Antes de llegar a Cristo, estábamos conformados a este mundo, y seguiremos conformados si permitimos que el mundo influya en nosotros. ¿Cómo se interrelacionan el ser interior y el ser exterior? Veamos cómo el resto del ser exterior se relaciona con el ser interior. El cerebro y la médula espinal completan el sistema nervioso central, el cual se despliega en lo que es sistema nervioso periférico. Vea diagrama 3.1. Este sistema nervioso periférico tiene dos canales, el sistema nervioso autónomo y el sistema nervioso somático. El somático regula nuestros movimientos musculares y básicos, tales como el habla, los gestos o cualquier movimiento corporal sobre el cual tengamos control volitivo. Obviamente se interrelaciona con nuestra voluntad. No hacemos nada sin pensarlo primero. La respuesta pensamiento-acción es tan rápida que difícilmente somos conscientes de la secuencia, pero siempre está allí.
Pueden ocurrir movimientos musculares involuntarios cuando el sistema se descontrola, como es el caso de la enfermedad de Parkinson, temblores incontrolables, la cual es una degeneración progresiva de células nerviosas en una parte del cerebro que controla movimientos musculares. Nuestro sistema nervioso autónomo regula nuestros órganos internos. No tenemos control volitivo directo sobre nuestras glándulas. Ellas funcionan de forma automática. En un sentido general, tampoco tenemos control volitivo sobre nuestras emociones. No podemos hacer que nos sintamos bien o que nos guste a alguien. Sin embargo, sí tenemos control de lo que pensamos y podemos decidir creer que lo que Dios dice es cierto. Así como nuestras glándulas están reguladas por nuestro sistema nervioso central, nuestras emociones son principalmente consecuencia de nuestros pensamientos. No son las circunstancias de la vida lo que determina cómo nos sentimos. Esto lo determina principalmente cómo interpretamos los acontecimientos de la vida, es decir, lo que decidimos pensar y creer. Y en segundo lugar, lo determina cómo decidimos comportarnos. Entre los estímulos externos y la reacción emocional está el cerebro, receptor, y la mente, intérprete. La depresión no la originan las circunstancias negativas externas. No obstante, podemos deprimirnos al interpretar las circunstancias con algo inferior a una filosofía bíblica de la vida. ¿Cómo el estrés se convierte en angustia? Apliquemos esto al problema del estrés. Cuando presiones externas ponen exigencia en nuestro sistema físico, las glándulas adrenales reaccionan segregando hormonas como la cortisona en nuestro cuerpo físico. El cuerpo responde automáticamente a las presiones externas. Esta es la reacción natural de correr o encaramarse ante presiones de la vida. Si las presiones persisten por mucho tiempo, nuestras glándulas adrenales no logran seguir el ritmo y el estrés se convierte en angustia. El resultado puede ser enfermedad física o podríamos volvernos irritables con cosas que nos molestan física o emocionalmente en momentos menos estresantes. ¿Por qué dos personas reaccionan de modo distinto a la misma situación estresante? Algunos en realidad aprovechan la oportunidad y crecen bajo la presión, mientras otros se desmoronan. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? ¿Tiene mejores glándulas adrenales uno de los dos? Aunque podríamos diferir considerablemente en condición física, la mayor diferencia yace en la mente. No son totalmente factores externos los que determinan el grado de estrés. Todos enfrentamos presiones de plazos de vencimiento, programaciones, traumas y tentaciones. La diferencia principal es cómo interpretamos mentalmente el mundo externo y cómo procesamos la información que recibe nuestro cerebro. La respuesta de nuestra mente puede ser confiar en Dios con la seguridad de victoria o vernos como víctimas indefensas de las circunstancias. Los israelitas veían a Goliat en relación con ellos mismos y se estresaron, mientras David lo vio en relación con Dios y triunfó. La fe en Dios, es decir, lo que creemos, afecta en gran manera cómo interpretamos las presiones del mundo
y cómo reaccionamos a ellas. La respuesta de nuestra mente puede ser confiar en Dios con la seguridad de victoria o vernos como víctimas indefensas de las circunstancias. Es importante comprender que las glándulas adrenales no inician la liberación de adrenalina. Ellas son las que reaccionan, no las que inician. En la corriente sanguínea se liberan hormonas después de que el cerebro registra la información externa y la mente las interpreta. El cerebro mismo solo puede funcionar de acuerdo a cómo se le ha programado. Dios nos creó con una programación natural para sobrevivir, así como un recién nacido mama por instinto, y como otras funciones corporales mantienen la vida. Estos comportamientos naturales son parecidos al modo en que funciona el reino animal por medio de instintos divinos. Existe también una producción natural o normal de neurotransmisores que permiten el funcionamiento del cerebro. De otro modo, no se podría mantener la vida física en la infancia. En otras palabras, desde el nacimiento estamos programados para existir físicamente. Tenemos una voluntad natural para vivir y buscar alimento, ropa, refugio y seguridad. ¿Podría la programación de nuestra mente o el modo en que decidimos pensar afectar la manera de funcionar del cerebro? Si la secreción de adrenalina de nuestras glándulas adrenales provoca el modo en que pensamos o percibimos la realidad, ¿puede la serotonina u otros neurotransmisores verse afectados por cómo pensamos y qué decidimos creer? ¿Transforma la presencia de Dios en nuestras vidas al ser exterior o al ser interior? ¿Qué cambia físicamente en nuestras vidas en el momento en que nacemos de nuevo? De igual modo, ¿qué cambios físicos podría usted observar en su computadora cuando instala un nuevo programa? Aunque en el ordenador existe la misma cantidad de componentes, la pantalla muestra un material diferente. Cambió el flujo electromagnético a través de la computadora. ¿Comenzaríamos a vivir de manera distinta si se cargara un nuevo programa en nuestro cerebro? Sí, porque nuestros ojos se abrirían a la verdad y la presencia del Espíritu Santo nos permite vivir por fe. El flujo de neurotransmisores cambiaría seguramente aunque permaneciera igual la cantidad de células cerebrales. Ciertamente, la presencia de Dios en nuestras vidas afecta hasta nuestro ser físico. Según Pablo, aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros. El que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Romanos 8:11. Esto es evidente cuando caminamos por el Espíritu, puesto que el fruto del Espíritu es amor, el carácter de Dios, gozo, la antítesis de la depresión, paz, la antítesis de la ansiedad, paciencia, la antítesis de la ira, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Gálatas 5 del 22 al 23. La conexión entre la causa introductoria, el espíritu de verdad, y el resultado final, dominio propio, es la mente, la cual dirige el cerebro y a su vez regula todas nuestras glándulas y todos nuestros movimientos musculares.
¿Cómo la fe bíblica lleva a la realización? Jesús preguntó a los ciegos, ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron, sí, Señor. Entonces les tocó los ojos, diciendo, conforme a vuestra fe os sea hecho. Mateo 9, 28 al 29. Los ciegos decidieron creer. Por tanto, el poder externo de Jesús se hizo real. En otras palabras, el Señor decidió llevar a cabo una curación física a través del canal de la creencia de ellos. ¿No es eso verdadero en todo aspecto de la vida? Somos salvos por fe. Ve a Efesios 2:8. Y santificados por fe. Ve a Gálatas 3 del 3 al 5. Y caminamos o vivimos por fe. Ve a 2 de Corintios 5:7. Dios no circunvala nuestra mente. Obra a través de ella y somos transformados por la renovación de nuestro entendimiento. Él posibilita la renovación de nuestra mente por su mismísima presencia en nuestras vidas. Respondemos en fe cuando decidimos creer la verdad y vivir por el poder del Espíritu Santo, y no cuando satisfacemos los deseos de la carne. Ve a Gálatas 5:16. Jesús es el camino, como debemos vivir, y la verdad, lo que debemos creer, y la vida, nuestra unión espiritual con Dios. Juan 14:6. Incluso ejercitar los dones espirituales comprende el uso de nuestra mente. Pablo concluye, oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. 1 de Corintios 14:15. ¿Cómo la verdad de Dios trae libertad? Si la verdad nos libera y la fe transforma nuestras vidas, ¿cómo entonces afecta a nuestro sistema neurológico? Estudios científicos irradian luz sobre la relación entre indefensión aprendida y cambios neuroquímicos en el cuerpo. Dmitri y Yanis Papolos describen un experimento en que mediante el uso de choque enseñaron indefensión a unas ratas. Los médicos pudieron medir los cambios neurológicos en varios sitios de receptores beta que indicaban depresión. El doctor Hem y sus colegas indujeron depresión en otro grupo de ratas, pero las trataron sin medicación. Hicieron una intervención conductual y enseñaron a las ratas a escapar del choque. Un estudiante de medicina que trabajaba en el laboratorio tejió a las ratas pequeñas suéteres con mangas largas sobre sus patas delanteras. Adhirieron cuerdas a las mangas y los investigadores podían alar las patas de las ratas como títeres y entrenarlas para empujar la palanca que detendría el choque. Con las ratas ya no indefensas, sus síntomas de depresión se calmaron y los sitios de receptores beta volvieron a su estado anterior. El Dr. Hen y los demás concluyeron por estos estudios que así como la neuroquímica afecta la conducta, los cambios en la conducta afectan la neuroquímica. Se han producido algunos hallazgos complementarios en el tratamiento de la depresión humana. Un breve tratamiento psicoterapéutico llamado terapia cognitiva se enfoca en el proceso de pensamiento de una persona deprimida. En particular, el pensamiento de desesperanza e impotencia y cambiar los patrones de pensamientos negativos
ha demostrado ser tan eficaz como el antidepresivo imipramina en el tratamiento de la depresión. La investigación revela el vínculo entre la química cerebral y la esperanza. Nuestro cuerpo se afecta si nos creemos indefensos, sin esperanza y descontrolados. Aumentan los síntomas de depresión como tristeza, desesperación, aletargamiento, pérdida de apetito y problemas de sueño. Una vez restaurada la esperanza, la depresión se va. Esto tiene enormes implicaciones para quienes luchan con depresión y para quienes los ministran. Dios estableció la fe como el medio por el cual nos relacionamos con Él y llevamos nuestras vidas, puesto que Él no circunvala nuestra mente. Nosotros tampoco deberíamos hacerlo. Si la manera en que percibimos la realidad y en que decidimos creer afecta nuestra fisiología y bioquímica, el tratamiento para la depresión no se debe limitar a medicamentos. Si ese fuera el caso, ¿debe un cristiano tomar medicinas para problemas emocionales? Quizás una analogía es la mejor manera de responder esa pregunta. Suponga que usted sufre regularmente de indigestión ácida debido a sus hábitos alimentarios. ¿Debería tomar medicamentos para aliviar el ardor de estómago? La mayoría de las personas lo haría. Y no hay nada de malo en conseguir alivio temporal, pero la respuesta de largo plazo es cambiar sus hábitos alimentarios. Su cuerpo le está diciendo algo. Deja de alimentarme con esa basura. Su cuerpo es producto de lo que usted come, bebe y respira. También existe la posibilidad de que usted tenga una grave enfermedad estomacal como una úlcera o cáncer. Tales síntomas también podrían indicar un problema cardíaco. Es aconsejable tomar medicinas para aliviar el dolor, pero un individuo sensato tratará de conocer la causa original de la condición. Quizá sea necesario un cambio de estilo de vida si desea vivir de manera saludable. La buena salud es consecuencia de una rutina equilibrada de descanso, ejercicio y dieta sana. No importa cuán bien aprendamos a cuidar de nuestro cuerpo físico, de todos modos va a deteriorarse en el transcurso de nuestras vidas naturales. Sin embargo, nuestra esperanza no radica en la preservación de nuestro cuerpo mortal, sino en el carácter probado. Vea Romanos 5:4. Y en la resurrección final, cuando recibiremos nuestros cuerpos resucitados e inmortales. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. 2 Corintios 4:16. Si el pensamiento negativo afecta a la neuroquímica, entonces podría ser recomendable tomar antidepresivos para aliviar el estado depresivo, pero en la mayoría de los casos no es la solución de largo plazo. El peligro es establecer nuestra confianza en la medicación para la cura de la depresión, en vez de poner nuestra esperanza en Dios y aprender a llevar una vida equilibrada según lo que Él dice que es cierto. Sin embargo, también debemos ser receptivos a la posibilidad de que haya un problema orgánico cerebral, como encefalitis, otra infección viral o un desequilibrio químico que viene de un cuerpo en deterioro que vive en un mundo caído. Existe también la posibilidad de que algunas personas tendrán que vivir
por largos periodos con las consecuencias físicas de la depresión. Esto podría ocasionar daños perdurables en sus sistemas neurológicos. Tal vez necesiten ciertos medicamentos por el resto de sus vidas. El asunto es parecido a los alcohólicos que han hecho daños irreparables a sus hígados. El Señor podría curar a tal persona en respuesta a la oración, pero las Escrituras no dan seguridad absoluta de que eso ocurra. Si desaparecieran las consecuencias naturales, habría poco incentivo para que no pequemos ni para que no creamos de manera incorrecta. Nuestra cultura occidental nos ha programado para explorar primero toda explicación natural. Si no se halla explicación, no queda nada más que hacer sino orar. Sin embargo, la Biblia se interpreta de modo distinto. En el contexto de explicar cómo la fe en Dios es la respuesta para la ansiedad, Jesús concluye: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Mateo 6, del 33 al 34. Cuando luchamos con problemas emocionales, vayamos primero a Dios, como Él nos pide que hagamos. ¿Cómo cambian nuestros pensamientos y nuestras creencias? En el capítulo 2 nos enteramos que el dolor físico es necesario para nuestra supervivencia. De igual modo, la presencia de dolor emocional estimula el proceso de renovación de nuestra mente y desarrollo de nuestro carácter. Miremos al ser interior para tener una comprensión mejor de cómo nuestro pensamiento afecta nuestras emociones. Aunque tengamos poco dominio directo sobre nuestras emociones, podemos cambiar el modo en que pensamos y lo que creemos. Muchos terapeutas cognitivos seculares como Albert Ellis y Aaron Beck enseñan que nuestras emociones son esencialmente producto de nuestros pensamientos. Creen que la fuente principal de la depresión es la manera en que las personas se ven a sí mismas, además de cómo ven sus circunstancias y el futuro, lo cual hace referencia a la tríada de la depresión. Varios consejeros cristianos como William Backus y David Stopp dicen esencialmente lo mismo. La terapia cognitiva mental se basa en la premisa de que los individuos hacen lo que hacen y sienten lo que sienten debido a lo que deciden pensar y creer. Por tanto, si queremos cambiar la manera de comportarnos o de sentir, debemos cambiar lo que pensamos y creemos. Desde una perspectiva cristiana, eso es arrepentimiento. Si tenemos creencias distorsionadas, falsas o negativas acerca de Dios, de nosotros mismos y del mundo, discreparemos de lo que el Señor dice acerca de sí mismo, de nosotros y del mundo en que vivimos. Esta discrepancia no da en el blanco, es pecado. Todo lo que no proviene de fe es pecado. Romanos 14:23. Los cristianos se arrepienten cuando están de acuerdo con Dios en que lo que creen no es cierto y en que lo que hacen no es correcto, y luego se apartan de esas mentiras y falsas creencias. Confesar es concordar con el Señor. El arrepentimiento ocurre cuando se sustituyen creencias antiguas y mundanas con creencias cristianas basadas en la palabra de Dios. En el original griego, la palabra arrepentimiento significa literalmente cambio de mentalidad.
lo cual debe suceder si hemos de vivir una vida liberada en Cristo. ¿Cuán importante es la verdad? Volviendo a la historia en el inicio de este capítulo, Jim estaba deprimido porque creía una mentira acerca de sí mismo y de su condición económica. Decidió creer que se estaba hundiendo, aunque eso no era cierto. La fallida inversión económica y la posible pérdida de dinero no ocasionaron la depresión, más bien la ocasionaron su interpretación de los hechos y las mentiras que creía acerca de él mismo. Cuando me senté a escuchar la historia de Jim, no tenía sentido para mí que se estuviera sintiendo deprimido debido a su situación económica, la cual en esa época era mucho mejor que la mía. En esa ocasión pensé, económicamente estás mejor que yo, de modo que no hay un buen motivo para que estés deprimido. Decir a las personas que no se deben sentir de cierta manera no solo es menos que útil, sino también condenatorio. Es mejor y más exacto sugerir que quizá no estén interpretando correctamente la información o que no están viendo la situación desde la perspectiva adecuada. Si lo que una persona cree no se conforma a la verdad, entonces lo que siente no se conforma a la realidad. La gran mayoría de las personas en todo el mundo tendrían muchos más motivos que Jim para estar deprimidas por sus finanzas, pero él no podía cambiar su manera de sentirse. Ninguno de nosotros puede hacerlo. Para empeorar el asunto, el hospital de veteranos lo había medicado hasta el punto de insensibilizarlo, pero nunca hicieron la conexión entre sus pensamientos y sus sentimientos. Suponga usted que ha estado empleado la mayor parte de su vida adulta por una empresa importante que está reduciendo personal. El lunes usted recibe un mensaje de su jefe en que le dice que quiere verlo el viernes a las 10:30 a.m. ¿Para qué lo quiere ver el viernes por la mañana? ¿Lo irá a despedir? Si usted cree que así es, al principio quizá se enojará. Cuando empieza a pensar que tal vez lo despedirá o tal vez no, usted se encuentra de doble ánimo y por consiguiente ansioso. Ya el miércoles está seguro de que lo van a despedir y empieza a sentirse deprimido cuando piensa en lo desesperada que será su situación. ¿Dónde conseguiré un empleo a mi edad? ¿Cómo vamos a pagar la universidad de nuestros hijos? Para el viernes usted es un ovillo emocional. Cuando entra a la oficina de su jefe, éste le dice: «Felicitaciones, te estamos nombrando vicepresidente». Y usted se desmaya al instante. Todas las emociones que sintió esa semana no se conformaban a la realidad, porque lo que creyó no reflejaba la verdad. ¿Cómo se lleva cautivo todo pensamiento? Los pensamientos más dañinos que albergamos son mentiras acerca de nosotros mismos y de Dios. Vea el capítulo 4. El apóstol Pablo hace una conexión crítica en 2 de Corintios entre los pensamientos que tenemos hacia Dios y la continua batalla espiritual que pueda librarse en nuestra mente. Aunque vivimos en el mundo, no libramos batallas como lo hace el mundo. Las armas con que luchamos no son el mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. Destruimos argumentos
y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Segunda de Corintios 10, de 3 al 5. Versión NIV. Los programadores de computación siempre dicen que basura que entra, basura que sale. Si ponemos basura en nuestra mente, llevaremos una vida muy pestilente. Jesús dijo: el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Lucas 6:45. Debemos tener mucho cuidado de lo que ponemos en nuestra mente. No importa que nuestros pensamientos se originen en la televisión, la radio, un libro, un orador, nuestro propio banco de recuerdos, una fosa, o si son pensamientos originales de nuestra propiedad. Debemos llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Si lo que usted cree no es verdad según la palabra de Dios, no ponga atención a sus pensamientos. En vez de eso, haga lo que el apóstol Pablo dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Filipenses 4:8. Uno no se deshace de pensamientos negativos tratando de no pensar en ellos. Uno los vence escogiendo la verdad hasta que ésta cubra y reemplace por completo los pensamientos negativos. Si quiere experimentar la libertad que Cristo compró para usted y la paz mental que sobrepasa todo entendimiento, vea Filipenses 4:7. Decida tener solamente pensamientos que se alineen a la perfección con la palabra de Dios. ¿Cómo se detectan los virus? A los dueños de computadoras se les ha advertido acerca del potencial de que sus ordenadores contraigan un virus. Un virus puede pasar desapercibido y causar graves daños a programas ya cargados en la computadora. De la misma manera, no siempre es fácil detectar un virus en nuestro sistema de creencias, porque la estrategia más importante del enemigo es el engaño. Como creyentes, no debemos poner atención a pensamientos tentadores, acusadores y engañosos. Debemos ponernos la armadura de Dios, tomar el escudo de la fe y estar firmes contra los fieros dardos de Satanás dirigidos hacia nuestra mente. El plan más astuto de Satanás es el engaño, porque nos damos cuenta cuando nos están tentando y nos damos cuenta cuando nos están acusando, pero no cuando nos están engañando. Desde el mismísimo inicio, Satanás ha estado engañándonos. En el huerto del Edén, Satanás a Eva y ésta creyó la mentira. Por eso Jesús ora por quienes lo siguen. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Juan 17, 15, 17. Pablo escribió: temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Segunda de Corintios 11:3. Al comentar sobre los últimos días de la era de la Iglesia, Pablo escribe: el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos
apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Primera de Timoteo 4:1. Hemos visto evidencia de esto en todo el mundo. La gente lucha con sus pensamientos, tiene dificultad de concentrarse y oye voces. Estas voces o pensamientos negativos, por lo general, son condenatorios, suicidas, delirantes, blasfemos y fóbicos, y dan como resultado sentimientos de culpa, desesperanza, tristeza y profunda desesperación. Estos síntomas bipolares y unipolares son lo que los terapeutas asocian típicamente con personas muy deprimidas. Si alguien tuviera esa clase de pensamientos, es obvio que se deprimiría. Si un individuo con depresión hablara de estos síntomas con un terapeuta o un médico secular, estos supondrían que la causa sería un desequilibrio químico y pondrían al paciente bajo alguna clase de fármaco antipsicótico o antidepresivo. Debemos tener cuidado de no descartar la necesidad de medicamentos, pero es necesario hacer preguntas serias. ¿Cómo puede un químico producir una personalidad o un pensamiento? ¿Y cómo pueden nuestros neurotransmisores disparar al azar en tal manera que produce un pensamiento que no queremos tener? Ese concepto es difícil de creer. Debería ser mucho más fácil para los cristianos creer que esos pensamientos negativos son estratagemas de la carne aprendidas por vivir en un mundo caído, o dardos de fuego de Satanás, contra los cuales la Biblia nos advierte claramente. Un terapeuta con una filosofía secular de la vida ni siquiera considera tal posibilidad. Los pensamientos de condenación, blasfemia o engaño revelan con frecuencia una batalla por la mente. En tales casos, ayudamos a las personas a resolver sus conflictos personales y espirituales mediante el sometimiento a Dios y la oposición al diablo. Vea Santiago 4:7. La intervención que usamos constituye los pasos hacia la libertad en Cristo. Potencialmente todo cristiano recién nacido debe poder experimentar que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Filipenses 4:7. La mayoría de los cristianos, sin embargo, no están experimentando su libertad en Cristo, pero podrían. Dios desea esto para todos sus hijos. Al final de una conferencia llamada ¿Cómo vivir libres en Cristo?, una conferencia de ministerios, Libertad en Cristo, a los asistentes se les dio la oportunidad de pasar por los pasos. Más o menos procesaron 85% en la última sesión de grupo. Al resto se le ofreció una cita para una sesión privada con personal bien capacitado. A estos últimos participantes se les hizo un examen por anticipado y otro examen 3 meses después, los cuales mostraron los siguientes resultados en porcentajes de mejoría. Diagrama 3.2. Depresión, un 44% en Oklahoma City y 57% en Tyler, Texas. Ansiedad, 45% en Oklahoma, 54% en Tyler, Texas. Temor, 48% en Oklahoma y 49% en Tyler. Enojo, 36% en Oklahoma y 55% en Tyler.
Pensamientos atormentadores, 51% en Oklahoma, y en Tyler un 50%. Hábitos negativos, un 48% en Oklahoma y un 53% en Tyler. Sensación de valía personal, un 52% en Oklahoma y un 56% en Tyler, Texas. Jesús es el consejero admirable. Solo Él puede otorgar arrepentimiento que conduce al conocimiento de la verdad. Vea 2 de Timoteo 2:25. A liberar a los quebrantados de corazón y a libertar a los cautivos. Es importante recordar que los pasos no liberan. Quien lo hace es Cristo, y lo que lo libera a usted es que usted le corresponda con arrepentimiento y la fe. Sin duda que este proceso de ayuda a las personas a arrepentirse no es nuevo, pero a menudo se le hace caso omiso al ayudar a quienes luchan, lo cual tal vez sea la razón de que nuestra sociedad experimenta una epidemia de depresión. No podemos experimentar el fruto del Espíritu si creemos una mentira, si coqueteamos con el ocultismo, si nos aferramos a nuestra amargura, si nos hundimos en el orgullo, si vivimos en rebelión o si pecamos. La mente deprimida está invadida de pensamientos engañosos y de creencias erróneas que se fortalecen en contradicciones y mentiras. Esos asuntos se deben resolver para experimentar la paz de Dios, la cual protege nuestro corazón y nuestra mente. Como ilustración, lea el siguiente testimonio que dio un amigo de nuestro ministerio. Hace un año Simón cayó cautivo de grave depresión. Los médicos hicieron lo que pudieron, pero sin muchos resultados. De vez en cuando tuve la oportunidad de hablar con él acerca del amor de Cristo, pero él no era muy receptivo. El otoño pasado comenzamos a reunirnos con más frecuencia, pero yo siempre salía frustrado. Nada parecía cambiar, y nuestras conversaciones transcurrían repitiendo los mismos temas mórbidos. Sin embargo, Dios usó esos momentos para mostrarme que yo estaba confiando demasiado en mis propios esfuerzos y apenas lo suficiente en su poder para realizar cambios. En desesperación me sentí impulsado a buscar al Señor de una manera más profunda por medio de la oración. Dios obró en la visión distorsionada de la verdad que tenía Simón. Al mismo tiempo, el Señor cortaba el orgullo que había en mi corazón. Poco antes de Navidad, Simón tomó la decisión de recibir a Cristo como Señor y Salvador. No obstante, su depresión solo mejoró un poco. Simón tenía un historial de ocultismo y participación en Nueva Era, y se hizo evidente que había opresión demoníaca en su vida. Por esto le presté Rompiendo las Cadenas. Al final del libro se invita al creyente a pasar por los 7 pasos hacia la libertad en Cristo. Le dije a Simón que yo le ayudaría a dar los pasos cuando regresara de un viaje. Durante nuestro tiempo de separación, lo llamé para ver cómo le estaba yendo. La voz que me contestó estaba cambiada. Simón no me había esperado para dar los pasos. Los había dado por su cuenta la noche anterior. Desaparecieron los antiguos pensamientos que había llenado su mente por completo. Lo escuché reír por primera vez. Alabado sea el Señor.